Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Una semana de mucha actividad en el Congreso Nacional después de un movido mes de marzo en su cierre con juicios políticos, con renuncias de altos cargos del Estado. Arrancamos otro periodo de sesiones. En el mes de abril se tiene previsto que el Congreso va a sesionar martes, miércoles, jueves. Probablemente se sesione más de lo que acostumbra el Poder Legislativo porque se tomarán decisiones de trascendencia. Y es el tema que abordamos hoy. Aquí en el estudio nos acompaña la congresista Sara Estrada Zavala. ¿Está bien, verdad? Muy bien. Sí. Congresista por el Partido Nacional, el abogado Francis Cabrera, congresista por el Partido Liberal, es secretario de la Cámara Legislativa, conoce muchas cosas, algunas las podrá contar hoy, otras no sabemos en qué posición están los partidos políticos que van al debate sobre juicio político, sobre cambios en legislación de trascendencia. Y a través del Zoom saludamos al licenciado Marcos Midense, un especialista en finanzas, en economía. Los presento, nos quedamos con ellos en breve. Vamos a la pausa y ya entramos en el debate. Iniciaremos con el tema del presupuesto del país. No tenemos presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, planteado de esa forma, porque no es que no existe un recurso, se opera con el presupuesto del 2025. Pero ¿qué prioridades tiene la administración del presidente Afura en medio de las dificultades que nos está generando el alto costo de los combustibles y una espiral inflacionaria que ya nos comienza a golpear? Después de la pausa. Estamos aquí en el banquillo para desarrollar en primera instancia el tema del presupuesto general de ingresos y egresos del país para el año fiscal 2026. Hasta ahora, en estos primeros meses, la administración del presidente Afura operó con el presupuesto del año anterior. No se tenían previstos cambios de trascendencia. El tema del combustible. Hay procesos de reacción inmediata por parte del mundo. Para Honduras no es la excepción. Se ha tenido que subsidiar el precio de algunos derivados del petróleo, otros tienen el valor original. ¿Cómo esperan a nivel de la Cámara? Le traslado esta interrogante al licenciado Marcos Midense, el presupuesto de la República. Vistos los cambios que se están registrando de última hora a nivel de país, sobre todo con esa variable que nos deja el valor de los combustibles. Buenas noches, licenciado Midense, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Chendo, saludos a los compañeros congresistas Sara, Francis, un saludo a todo el auditorio del banquillo. Bueno, en efecto, Honduras y el mundo estamos atravesando lo que se llama en economía un shock externo. Nosotros no controlamos, obviamente, el precio del derivado del petróleo, que es el combustible en este caso, que si nosotros hiciéramos un análisis de la inflación, como usted mencionaba, la variable que más impacta en el costo de la comida y el costo del combustible es el precio del combustible. Somos un país altamente importador y, por tanto, pues, esto nos afecta en la economía. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues lo que debería haber hecho. En efecto, pues el presidente Afura ha definido un subsidio que por su naturaleza es temporal, no es algo estructural, que ataca el problema principalmente para básicamente ahorrar el 50% del incremento internacional en el bolsillo del hondureño. Significa que si en promedio viéramos el precio del combustible por galón, el Estado estaría sufragando o absorbiendo 30 lempiras por galón. Son 30 lempiras que no le salen de la bolsa a la persona cuando va a la bomba a echarle la gasolina, sino que el Estado lo absorbe. Esta medida, junto con teletrabajo, con reducción del personal en las oficinas públicas, significan medidas alternativas para poder reducir la factura energética y, por tanto, significar un ahorro. ¿Qué significa para el mundo esto? Pues observar esta escalada va a significar tomar medidas también de mediano y largo plazo
En el Congreso Nacional estamos ya pronto a recibir, como usted bien lo ha anunciado, y puede confirmar nuestro secretario Francis Cabrera. El día de hoy hablé con el secretario Ledesma, con el presidente Zambrano y también con algunos personeros de finanzas. Y en efecto, pues esta semana estamos esperando ya la reformulación de un presupuesto que marca un punto de inflexión. Venimos de una visión de presupuesto, por así decirlo, expansiva, un presupuesto 2022, 2023, 2024, 2025, súper elevado, pero con poco valor tangible, valor público. Hoy tenemos un punto de inflexión en el sentido que se marca por un presupuesto de ajuste, un presupuesto que no va a inflar planillas estatales, que va a reducir gasto corriente en ese sentido de austeridad, y direccionado, por otro lado, a lo que es eficiencia, poder generar un Estado más compacto. Básicamente 38 instituciones podrían absorberse o reducirse y traducirse este dinero en inversión pública, en inversión de obra gris, en medicamentos en los hospitales y centros de salud, en que la gente sienta realmente cómo le beneficia ese presupuesto orientado básicamente a una reorientación para salud, infraestructura y conectividad. Esto pues obviamente pasa por conocer el presupuesto formulado que vendrá al Consejo de Ministros, que estaremos nosotros conociendo esta semana, Dios mediante, pues en el Congreso Nacional, y que básicamente es un cambio de enfoque, de expansión a una política de austeridad con mucho énfasis en inversión pública. Ahora, hay puntos que deberán tener puntualidad si queremos mantener los niveles de competitividad, aspirar a que la inversión llegue. Y este tema de los energéticos nos ha cambiado todo. Estamos en tiempo de pensar que este subsidio se extenderá hasta por cuánto tiempo, o debemos ir a la realidad de país. ¿Qué dicen ustedes los financistas, licenciado Omidense? ¿Pagos reales o vivir bajo esa burbuja? No, muy importante que la óptica de la administración pública, Chendo, debe ser en qué valor público se genera. Y no podemos ver unidimensional, es decir, solo una variable. No necesariamente podemos hablar de medidas que van a solucionar como varita mágica, eso es imposible. Entonces hay un menú, digamos, de opciones que el Estado puede hacer uso de ellas. El primero, el más obvio, y el que obviamente el presidente Fura, gracias a Dios, tomó rápida visión, fue un subsidio. Pero el subsidio, como he dicho, no es estructural por naturaleza, no es algo que va a definir la solución global, es algo temporal. Y obviamente si hacemos un análisis, estamos hablando prácticamente de 50, 49 millones de lempiras semanales, 200 millones de lempiras mensuales, y obviamente vamos a ir viendo semana a semana cómo se comporta el conflicto bélico en Medio Oriente y cómo esto va a afectar obviamente la producción de petróleo y el precio del combustible por la escasez. Otras medidas que hay que hacer a lo interno, que incluso la Agencia Internacional de Energía Atómica estaba desplegando el día de hoy, que lo estudié, son medidas de contención de gasto corriente, el tema de teletrabajo, el tema de reducción de la factura energética con prácticamente los 200,000 empleados públicos que podrían tener diferentes modalidades de trabajo, es una medida. Otra medida financiera en los mercados globales serían contratos de forwards, que son aquellos que usted ya fija un precio a futuro, generando estabilidad en el mismo y garantizando suministro. Y estos son temas y mecanismos que Honduras requiere, y específicamente creo que la señal con este presupuesto es parte de ello, búsqueda de confianza externa, tener credibilidad. Por eso el ajuste de este presupuesto, Chendo, también vincularlo, pasa de ser un proyecto presupuestario de 469,000 millones de lempiras, que como he dicho, es un presupuesto con planillas infladas, sin valor público percibido, a un presupuesto que entendemos será de 444,000 millones de lempiras, más austero, menos gasto corriente, más enfocado en redirigir inversión. Y ahí, Chendo, tendríamos que hablar también, por ejemplo, de medidas del impacto derivado. Por ejemplo, hemos dicho, si sube el combustible, sube el transporte. Bueno, en el tema de transporte también hay un subsidio, hay un enfoque que el gobierno ha tenido y sostenido. Y por otro lado, el tema de la comida, que hoy se anunció con la medida que Banasupro va a reducir un 10% los precios de los productos consumidos en los hogares. Esto es una estabilización de precios. Entonces son medidas que dentro de este menú de la administración pública se están tomando, muy atinados,
pero son medidas de corto plazo y mediano plazo. A largo plazo habría que observar el comportamiento de los mercados, tomar medidas de mitigación y enfocarnos en un presupuesto que dé una señal de austeridad, pero también de inversión y que dé confianza en los organismos internacionales. Algunos países de la región, y citamos el caso de Panamá, ya tomó medidas y creó un fondo de estabilización petrolera. Honduras ya lo tuvo hace unos años atrás y ya sabemos todo lo que generó. Guatemala, de igualmente, nuestro vecino del norte, ha tenido ya medidas concretas sobre disponibilidad de recursos permanentes en un fondo. ¿Se puede pensar en esto como alternativa, partiendo de que ustedes mismos nos han dicho, licenciado Omidense, que estamos apenas entrando a las etapas complejas del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán? Abril será duro, mayo será extremadamente complicado y ya sabemos cuál es la historia de los junios y los julios, que son los meses más complejos para nuestro país. Y ojo a otro elemento, el tema de los energéticos que usted ya lo anotaba, no solamente es el costo que tenemos que pagar hoy por la movilización, es lo que están generando como impacto ya con aumentos de los fertilizantes. Vamos a tener cosechas, abrimos esa gran interrogante para los productores del campo, insumos altos, comestibles caros. Entonces, ¿cómo deberá plantearse un programa integral que para los próximos 4 o 5 meses no nos genere un efecto devastador en nuestra economía? Bueno, Chendo, usted ha mencionado cosas que, si no se emitían a tiempo, pueden generar distorsiones en los mercados severas, ¿verdad? Primero, el instrumento más importante que un país tiene a nivel fiscal o, digamos, de instrumentos de inversión pública es el presupuesto general de la República. Entonces, creo que el mensaje que el presidente Fura va a enviar al país y al mundo es que tenemos que reposicionar a Honduras como un país fiscalmente confiable, que permita abrir esas válvulas ante los multilaterales, de créditos blandos, de recursos frescos para poder también pensar en estos mecanismos, como usted ha dicho, de estabilización de precios con países que ya lo han implementado en la región. El tema de la negociación con estas figuras, como he mencionado, de los contratos forwards, que ya son figuras pues, en comercios globales que se pueden manejar para poder garantizar suministro y precio. Y por otro lado, el mensaje del Estado compacto tiende también a dar una señal de reducción de gastos innecesarios y superfluos, poder dirigir y concentrar los recursos donde realmente vamos a empezar a necesitar apoyar. Usted lo ha mencionado, el tema del sector agroalimentario es fundamental, es el único sector que no puede detenerse. Obviamente ya hemos vivido en el 2022 y 2023 una escalada de precios por el tema de la guerra en Ucrania. Creo que no fue suficiente la acción del gobierno anterior. Mencionábamos en 2 años consecutivos que para mí había emergencia en el sector agroalimentario. No se tomó acción ninguna. Hoy creo que el presidente Fura con estas primeras señales está dando buenos primeros pasos. Yo creo que en este caso, cuando hablamos de un modelo de ajuste en el presupuesto, va congruente con lo que usted señala de medidas que tenemos que ir visionando ya para sectores que pueden sufrir ese impacto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y la realidad es que somos un país altamente importador y el costo de los bienes importados pues va a incrementarse si tenemos esa variable que es el precio del derivado del petróleo combustible. En este sentido, pues muy atentos al tema de cómo la inversión pública puede dirigirse para generar empleos, cómo controlamos algunos estabilización de precios de comida también, como lo ha hecho el gobierno ya con el tema Banasupro, y cómo también con este subsidio vamos viendo pues semana a semana, mes a mes, la capacidad del Estado para poder sostenerlo. Un tema importante que yo quería mencionar, que para hacer un parangón, el aporte a la conservación del patrimonio vial, el famoso ACPB, el impuesto que algunos están hablando ahí de eliminar, representa más o menos en las arcas del Estado, si comparamos con hace año y medio, 2 años, 12.000 millones de lempiras, para que usted tenga una idea. Bueno, en este presupuesto, según la información que manejamos, 12.000 millones de lempiras es la inversión que el presidente espera tener en infraestructura vial, por ejemplo, en infraestructura de conectividad, en infraestructura productiva. Entonces, lo que pretendemos es reorientar ese recurso, no solo
no pensar en percibirlo, es percibirlo para volverlo a la población en valor público, con carreteras en buen estado, con infraestructura nueva, que puede generar, por así decirlo, una medida de mitigación económica. Entonces, no hay una solución sencilla para esta problemática, es multidimensional, pero creo que dentro del menú de opciones que los gobiernos y las administraciones públicas tienen, el gobierno del presidente Fura ha empezado con pie derecho y estaremos observando cómo este presupuesto también se vuelve una herramienta de desarrollo para mitigar estas realidades que se vienen en estos contextos, como usted lo ha dicho, y que en verano, por ejemplo, hay pico de demanda energética. Va a haber una situación también que tenemos que observar en los mercados y cómo suplir esta demanda para tener abastecido. Creo que el país andará por 1.800 megas en demanda pico en momentos de verano, y creo que pues se habrán tomado medidas de parte de la ENE y el Ministerio de Energía para poder satisfacer dicha demanda. Cierro con usted, licenciado Midense, en esta primera etapa. Usted habla de un Estado compacto y quedándonos concretamente con el Ejecutivo, porque habrá que ver qué medidas se toman en el marco de la austeridad en el Legislativo, qué va a pasar con el Poder Judicial, que tendrá cambios en cuestión de horas. Pero cuando hablamos de este Estado compacto, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿cómo lo van a manejar? A sabiendas que ahí hay una generación, tenemos una potencia que de pronto nos tocará echar mano de ella en una empresa quebrada que genera en base a diésel gran cantidad de megavatios que pueden requerirse en los próximos meses. Son producidos por diésel y esto ni queremos imaginar qué le puede ocasionar a las finanzas de la ENE. Bueno, una pregunta bastante compleja. Fue un tema bastante álgido, no de este momento, sino estructural. Los últimos 30 años, yo cuando fui ministro de Finanzas, teníamos una dificultad enorme con cubrir ciertos compromisos de la ENE. Creo que las pérdidas rondan fuertes ya, casi 30 y pico de millones diarios. Estamos hablando de que es una empresa que requiere una reingeniería. Yo soy de los que creen que tenemos que regresar a la ley de industria eléctrica del 2014 con ciertas reformas, obviamente, para salvar el tema de generación, para invertir en transmisión y para que en el tema de generación, como usted ha dicho, voltear la mirada a más tecnologías de recursos renovables, eólica, hídrica. Y por otro lado, en el tema de transmisión, una inversión requerida que es necesaria para poder conducir a ciertas partes del país que no tenemos o que estamos carentes de la misma. Y finalmente, en el tema de distribución, obviamente atacar las pérdidas. Y de las pérdidas, este gobierno anterior, si no me equivoco, subimos en 4 o 5 puntos porcentuales, no se hizo ninguna mitigación seria, y no son pérdidas de la ENE al final, son pérdidas del Estado de Honduras, porque es el Tesoro quien al final cubre, y somos todos los contribuyentes que tenemos que pagar esa factura. Yo creo que en esto, pues, sé que el presidente ha nombrado un ministro que conoce la materia, confiamos mucho en el ministro Oviedo, en su equipo de trabajo, y creemos que las medidas que van a tomar son las pertinentes, y comenzar con la idea de un Estado compacto, creo que es un primer buen paso, pero no solo el tema de austeridad, tenemos que darle el tema de eficiencia, y es aquí donde usted menciona la búsqueda de tecnologías alternas, la inversión en transmisión, y poder también planificar en momentos pico de demanda cómo mitigar dicho tema. Así es que es una pregunta compleja, hay unos retos enormes que tenemos que enfrentar, pero creo que la primera señal de tener un presupuesto más compacto, redirigido a inversión, en una situación tan compleja económica y global, es una buena primera señal. Muy bien, le agradezco, Marco, muy amable. Saludos a los compañeros y al auditorio. Gracias, Chendo. Bueno, el exsecretario de Finanzas, diputado por el Departamento de Atlántida, Marco Midense, con este tema del presupuesto. ¿Ya llegó a la Secretaría alguna solicitud del Ejecutivo de envío del proyecto de presupuesto que le han notificado, Francis? Bueno, hasta el momento no ha llegado ningún proyecto, ninguna propuesta, pero es evidente que el tema mundial, el tema de combustibles, viene a trastocar todo el presupuesto. Eso es comprensible, así que esperamos de que en los próximos días, próximas horas, terminen de formularlo para que sea sometido ante el Congreso, ante la Cámara, y pues todos los partidos políticos creemos tener prioridades, así que ese presupuesto no solamente es que va a ser enviado y va a ser aprobado, no es así. Van a revisar partidas. Hay que revisarlo. Nosotros los liberales consideramos de que hay algunos puntos que se deben atacar, sobre todo con esos temas de combustibles.
el tema del municipalismo. Para nosotros es importantísimo el apoyo a las municipalidades y creemos de que son temas que se van a tocar poco a poco. Muy bien, voy a la pausa. Juicio político. ¿Hay ya documentos listos para ser presentados o se conocerán en las próximas horas? ¿Qué saben a nivel de las bancadas? La congresista Sara Estrada Zavala y Francis Cabrera, después de la pausa con nosotros. Seguimos esta noche al banquillo con los congresistas Sara Estrada Zavala y Francis Cabrera. ¿Va a haber juicio político mañana? Sara, buenas noches. Bueno, buenas noches. Saludo al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Pues mañana no sabría con exactitud decirle, porque primero para presentar o solicitar el juicio político, pues debemos de estar seguros de que los votos están. Porque ¿qué pasa? Si usted no está seguro de presentar la denuncia al Congreso y no está seguro de que tiene los votos, estaríamos haciendo nada. Porque no pasaría. No pasaría nada, simplemente se quedaría en una denuncia presentada y no se le daría trámite. Primero tenemos que estar seguros de que los votos están. Sí, tengo pleno conocimiento de que los 49 votos del Partido Nacional están listos en caso de que la denuncia se presente, ¿verdad? Entiendo que también del Partido Liberal hay un buen número de diputados que también estarían apoyando, ¿verdad? El juicio político en contra del siguiente, que en este caso pues se prevé y se presume que podría ser Marlon Ochoa el que sea sometido al juicio político, ¿verdad? Y pues estaríamos a espera de eso, de que se confirme de que están los votos, y una vez que ya sepamos de que las bancadas van a apoyar, pues se presentaría la denuncia. Usted pertenece a la bancada mayoritaria. Me dice que tienen los 49 votos. Sí, los 49. Porque esto es un asunto, debemos decir, de números. Ambos son profesionales del derecho. Y si hay 86, va a entrar a la discusión y al nombramiento de la comisión especial que va a realizar la investigación. Es una denuncia, abogado Cabrera, que se presenta. ¿La puede presentar por iniciativa ciudadana alguien o un diputado? Un congresista presenta la denuncia. ¿Cómo están los liberales? Bueno, la diputada Zavala en efecto ha explicado la parte donde establece que son 86 votos como mínimo para que proceda la admisión al menos de una denuncia de juicio político. Hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna otra denuncia, pero es una prerrogativa que tienen los diputados al Congreso de presentar en cualquier momento, si se les otorga la palabra, una denuncia, y en ese momento es obligación de la Junta Directiva, a través de su presidente, someterlo a consideración para su admisión ante el Pleno, ante los diputados. Y yo le diría otra cosa. También hay que saber cuáles son los límites de la denuncia que se pueda presentar. Al final del día, los diputados deben no solamente de argumentarse en una posición política partidaria, sino que también en cuáles son los extremos de la denuncia. ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Cuál es el motivo por el cual se quiere llevar a un funcionario a juicio político? A partir de allí, los diputados deben tomar una decisión y decir si se debe de admitir esto para que se considere aplicar el juicio político, o se vota no cuando el diputado considera que no tiene argumentos suficientes la denuncia para que proceda a juicio político. Entonces, en efecto, se debe de contar con la voluntad política, pero también la denuncia debe de establecer extremos que sean probables, que sean objetivos y donde las fuerzas políticas estén de acuerdo que se cometieron abusos o algún delito por parte del funcionario para que sea aplicado el juicio político. Bueno, ¿qué se ha conversado en la bancada, Sara? Porque todo apunta que eso va. Incluso sectores dentro de la sociedad civil hablan de tener documentación para que la misma llegue, si es que no la tiene ya algún diputado a lo mejor. ¿Han dialogado eso en la bancada ustedes? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que el tema de los juicios políticos ha sido un clamor popular. Y se lo puedo decir yo con conocimiento de causa. No hay día del mundo que la gente no me escriba en mis redes sociales, diputada, ¿para cuándo el juicio político contra fulano? Y en este caso, uno de los primeros que el pueblo está esperando es el juicio político contra Marlon Ochoa. ¿Por qué? Porque para nadie es desconocido todos los tropiezos y todas las
las acciones que se hicieron por parte de él para entorpecer el proceso electoral, que es una de las cosas que nosotros más lamentamos acá en el país. No es un tema de venganza, no es un tema de que porque hoy somos gobierno vamos a irnos en contra de todos los que son nuestros opositores. Creo que es un tema más de sentar un precedente, de recordarle a los altos funcionarios, tanto a los que están en los cargos, a los que estuvieron, que lamentablemente no pudieron ser sometidos a un juicio político, como es el caso de Luis Redondo, que excedió en el ejercicio de sus funciones, a los que actualmente también están en el poder y en el ejercicio de cargos altos, mencionarles y recordarles de que no pueden estar encima de la ley, no pueden estar sobre la ley y que sus acciones no pueden sobrepasar sus límites. Y eso es lo que ha sucedido, para nadie desconocido, con el consejero Marlon Ochoa, todas las acciones que hubieron, y creo que hay prueba suficiente, ¿no? Y no solo las pruebas que van a tener los denunciantes, sino también, como usted ya lo mencionaba, miembros de la sociedad civil que también han estado recabando documentación necesaria para poder impulsar esta denuncia que debe estar bien sustentada. ¿Qué contenido debe tener la denuncia para que el Pleno la considere? Ya tuvimos una experiencia, es caso diferente, lo que pasó con el abogado Joel Zelaya, el hecho que ocurrió con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que la Cámara entró a conocer de la denuncia, sin embargo separó el conocimiento del Pleno de la misma porque llegó la renuncia. En el caso, bueno, estamos en la consulta del caso de Marlon Ochoa, pero también se habla de Mario Morazán y se habla de, bueno, hablaron de hasta 10 funcionarios, que quitando 2 que ya pasaron entre sí, no el proceso, serían 8. ¿Qué contenidos son básicos en el caso de los 2 más sonados? Bueno, de Ochoa y Morazán, en caso de conocer la Cámara. Primero, algo bien importante que debe acompañar la denuncia es el hecho de la documentación, como ya lo mencionaba aquí el abogado Cabrera. Y segundo, es bien claro dejarle a la población de que usted puede cometer delitos, por así decirlo, de 2 formas: por acción o por omisión. ¿Qué pasa con los funcionarios? Muchos funcionarios, y vaya, por decirle en el caso de Marlon Ochoa, muchos de los delitos que se le pueden imputar o de las causales que lo pueden llevar a un juicio político es el tema de la omisión que tuvo en algunos procedimientos o las acciones incluso que él mismo promovió para torpedear el proceso electoral. Cuando usted ya tiene toda esta documentación y tiene ya una narrativa de los hechos, pues procede a establecer la denuncia, que posteriormente tiene que ser presentada al Pleno del Congreso Nacional, ¿verdad? Y es por eso que nosotros volvemos e insistimos de que las denuncias deben de ser muy bien sustentadas, no deben de ser con sesgo político, ¿verdad? Porque no estamos ahorita en temas exclusivamente políticos, sino que en temas de institucionalidad, de defensa de la democracia, de volver a ese Estado de Derecho que realmente lo habíamos perdido pues en estos 4 años. Entonces, por eso es la importancia de que si se va a hacer la denuncia, tiene que estar muy bien sustentada. El proceso es el mismo que hemos registrado con el abogado Joel Zelaya, o eventualmente si hay una renuncia con el de la abogada Rebeca Licer Raquel Obando, abogado Cabrera, o puede cambiar por la naturaleza de la denuncia y sobre todo por la postura de las bancadas mayoritarias. Y planteo esto porque hay una postura liberal que ya la conocemos, que usted la ha adelantado, la del Partido Nacional, frente a lo que seguramente va a tener Libertad y Refundación, que tendrá una postura de oposición, como ya vimos los casos previos a la Semana Santa. Bueno, quiero manifestarle que coincido con la abogada Zavala, diputada del Congreso Nacional. Depende de 2 cosas. Número 1, de la voluntad política de los partidos políticos y de los diputados. Y número 2, que la denuncia en efecto esté muy bien planteada y que lo que se denuncia se pueda comprobar. Si existen estos elementos, cabe la posibilidad de admitirla y que el proceso se abra, es decir, que se nombre una comisión para que dictamine esta denuncia y posteriormente pues que establezca si es procedente o no juicio político. Es decir, se va, si entra a la Cámara, si se admite, se nombra una comisión, la comisión llama al funcionario, ahí es voluntad de él si quiere ir o no ir. Correcto. La comisión tiene varios objetivos. Número 1, hacerle saber al denunciado que tiene derechos. Correcto.
Número 2, establecerle los hechos que se le están imputando. Y número 3, que él tenga la posibilidad de defenderse y de descargar respecto de lo que se le está imputando. Aunque en el caso de los altos funcionarios que van a juicio político, prácticamente el contenido que tienen en contra de ellos es para llevarlos al patíbulo. Sí, pero yo considero y pienso como usted, pero el Estado de Honduras, y en este caso el Congreso Nacional, debe de garantizarle cualquier tipo de derecho fundamental, humano, a cualquier persona que atraviese un juicio político. Eso tiene que ser un requisito sine qua non. Eso es inviolable, se le debe garantizar el debido proceso, el principio de legalidad y el principio de derecho a una defensa técnica. Entonces, él puede ir a declarar, puede ir a defenderse, puede descargar y eso le garantiza su defensa. ¿Qué pasa? No hemos visto, pero me veo obligado a trasladarle a ustedes que son profesionales del derecho este interrogante. Si hay rebeldía de el funcionario que entra a juicio político, ¿y qué puede pasar? Y diga, yo no me presento, ¿por qué voy a ir si prácticamente si voy a ir ya sé que estoy liquidado? ¿Qué pasa si hay rebeldía? Primero se deja la constancia de que en efecto fue citado, que en efecto se le garantizó un espacio para su defensa y que él no quiso, que renunció, ya sea expresamente o tácitamente, es decir, que él manifestó en un documento que no va a ir porque ya no quiere o simplemente no llegó. Entonces, él renunció a ese espacio. El procedimiento va a seguir. Correcto. La comisión seguirá examinando documentos, testigos y cualquier otro medio de prueba que establezca que la denuncia es verdad o es mentira. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del exfiscal Joel Zelaya. Él renunció a su derecho de presentarse ante el Pleno para evacuar precisamente o hacer los respectivos descargos. Él renunció a ese derecho y de manera expresa, pues él dijo, no me voy a presentar. La comisión elaboró su informe en el cual le encuentran la responsabilidad y los cargos que se le imputaron se le pudieron comprobar y es por eso que el Congreso Nacional en el Pleno procede a separarlo de su cargo. ¿Qué va a ocurrir si no se le ubica, si no se logra encontrar a la persona? Y no es el caso de Ochoa, puede ser cualquier otro que entre en un eventual juicio político. Bueno, la ley hondureña, nuestra ley doméstica, que nos rige a todos los hondureños, ya establece que a una persona se le debe de buscar en su domicilio o en su trabajo para hacer la citación. Si no se le encuentra, si no es sabido, entonces a través de edictos, es decir, a través de avisos públicos, ya sea por televisión, por redes sociales, a través de una tabla de avisos, de lo que sea. Pero aquí vivimos en Honduras y aquí todos estamos en sintonía. Y cuando se ha establecido un procedimiento de juicio político, no hay una persona que lo desconozca. Ahora, quiero la respuesta de ambos. Colegas de ustedes en la profesión hablan que esto no solo se debe quedar en el juicio político tal cual, para los futuros encausados, sino que hay que emitir el correspondiente requerimiento por las acciones que cometieron. ¿Qué valoración tiene? Bueno, primero que nada, esta pregunta permite que mi respuesta pueda ampliar en dos sentidos. Yo miré una cantidad de personas haciendo crítica, algunas progresivas, algo otras destructivas, algo otras constructivas del juicio político en contra del exfiscal Zelaya. Y yo observaba que decían que las preguntas no fueron jurídicamente correctas y que jurídicamente no se abordó de tal manera. Yo tengo que decirles la realidad. Este es un juicio político, de políticos, porque fueron personas, funcionarios electos por un poder político, por los diputados. Los diputados que lo escogieron son los que están haciendo el procedimiento. Entonces, no es una obligación del juicio político volverlo un juicio judicial. Allá, en las audiencias, en los juicios judiciales, ahí sí se debe de tener estricto apego a la característica profesional del derecho. Pero aquí somos políticos los que estamos preguntando. Y si ese diputado es médico, ese médico no está en la obligación de conocer la técnica de argumentación o la técnica de preguntas o de repreguntas.
porque es un procedimiento político de políticos y tendrá un efecto político. Es el efecto. Primero que nada, el efecto del juicio político es un efecto político. El dictamen que emite la comisión establece recomendaciones y las recomendaciones establecen que todo el procedimiento, que toda la denuncia con el respectivo informe, con todo lo que se hizo, se traslade inmediatamente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está en la obligación de efectuar las diligencias y las investigaciones correspondientes a saber de todo el procedimiento que se investigó en contra de la persona que se está destituyendo. Totalmente. Y esto no solo para los juicios políticos que vienen, sino para lo que ya pasó. En el caso de, por ejemplo, el exfiscal Joel Zelaya, hay un informe por parte de la comisión. El informe contiene recomendaciones, contiene conclusiones también en las cuales la comisión concluye que encontró los méritos necesarios o la prueba necesaria para que el fiscal fuese destituido de su cargo. Entonces, una vez que tiene usted esas recomendaciones, esas observaciones o estos hallazgos en todo el proceso investigativo, esto se remite al Ministerio Público y ya será el fiscal general que está nombrado en su cargo el que empezará pues con el procedimiento de investigación y darle trámite a lo demás y concluir en si hay alguna responsabilidad penal derivada de los hechos que se investigaron y que se pudieron comprobar en el informe que la comisión emitió. Y en el caso, diputada Estrada Zavala, de la Corte Suprema de Justicia, de su magistrada presidenta hasta hace unos días atrás, ¿cómo se evacúa? Porque había una denuncia. Correcto. Y la denuncia como tal se frenó, pero el proceso iba. Pero eso no exime de que la denuncia pueda ser presentada ante el Ministerio Público. Aun y cuando no se conozca en público. Aun y cuando no se haya conocido en el Congreso Nacional, eso no le quita de que pueda ser conocida a través del Ministerio Público y que el Ministerio Público pueda empezar con el tema de la persecución penal en caso de que existan los delitos penales que se puedan comprobar y que sean denunciados. ¿Y qué decidió la Secretaría? Bueno, entiendo, y esto es de manera extraoficial, en este momento se presentó una denuncia. Entiendo de manera extraoficial que la denuncia se suspende a efecto de que existió una renuncia de la entonces presidenta de la Corte a su cargo como presidenta, no como magistrada. Entiendo que se suspende porque los denunciantes o el denunciante manifestó su intención de retirar dicha denuncia. Si quien presentó la denuncia dice, momento, como no se ha admitido esta denuncia, como no ha tenido mayor trascendencia jurídica, entonces así como la presenté, ahora pido retirarla. Si retiran la denuncia, esa denuncia ya no tiene ningún efecto jurídico y el Congreso se desliga de la situación porque no conoció jurídicamente, no conoció formalmente la denuncia el Pleno de Diputados. Entonces, entiendo yo que quienes presentaron la denuncia manifestaron, no, un momento, como la presidenta ya renunció y lo que buscábamos era que renunciara porque creíamos de que no era apta para el cargo por cualquier otro tema. Entonces, y como ella ya renunció, entonces yo que presenté la denuncia, digo, un momento, ya no la quiero, mejor la quiero retirar, porque todavía no se ha sometido al Pleno. Si hubiese sometido a consideración del Pleno y el Pleno admite la denuncia, ahí no hay vuelta de hoja. Se debe de continuar el proceso. Pero si todavía no se ha admitido, no se ha conocido por el Pleno, quien denuncie puede retirar esa denuncia. Claro, y esta denuncia sí. Pero, abonando a lo que dice el abogado Francis, también puede hacerse de forma, no vía Congreso, sino de forma directa ante el Ministerio Público. Una denuncia. Y el Ministerio Público puede actuar también, Sara y Francis, de trámite, es decir, investiga la denuncia de oficio. ¿Puede? Sí, hay denuncias, tiene que hacerlo. ¿Sí? Puede hacerlo. O sea, sin necesidad de que un ciudadano o el mismo Congreso remite el Ministerio Público, puede arrancar de oficio una investigación. Si hay un indicio, está en la obligación de hacerlo el Ministerio Público. Por eso le decía, el juicio político tiene un resultado político. Es una decisión política. El juicio político no acarrea responsabilidad penal como tal.
pero sí una situación eminentemente política. Por eso es un juicio político realizado por políticos. No es realizado por jueces, no es realizado por abogados necesariamente, es político. Por eso no se le puede exigir las cosas estrictas de un procedimiento judicial, porque es político. Ahora, inmediatamente, si es pertinente, y así lo considera la comisión, se le traslada todo el expediente al Ministerio Público y en ese momento el Ministerio Público conoce de la noticia criminis. El Ministerio Público, al conocer esta noticia criminis, está en la obligación de investigar. Ya sea porque el Congreso le pasó este expediente o ya sea porque el denunciante va directamente al Ministerio Público y denuncia, mire, está sucediendo esto. Entonces el Ministerio Público está en la obligación de recepcionar esa denuncia y de investigar. ¿Y las denuncias ya conocidas fueron internas de congresistas o llegaron de afuera? Bueno, entiendo que fueron congresistas los que la presentaron. En el caso del exfiscal Joel Zelaya, fueron 4 congresistas, si no me equivoco, los que presentaron la denuncia ante el Pleno del Congreso Nacional. Y están ya, ¿qué saben los liberales del caso que se espera que en esta semana se discuta? ¿Es externa la denuncia o es interna ahí de la Cámara la presentación, Francis? Bueno, si se quiere someter a consideración del Pleno... No, me refiero al que va a presentar la denuncia, porque aquí lo que conocemos, ya todos lo sabemos, que se va a presentar una denuncia, lo debemos decir en las próximas horas, pero mi inquietud ¿es interna de los diputados o es una denuncia externa que la puede presentar sociedad civil? Si se presenta en esta semana, seguramente será una denuncia donde el denunciante es un diputado o son varios diputados. No es un diputado que quiere presentar procedimientos jurídicos o procedimientos de juicio político. Somos muchos, yo soy uno de ellos. Yo he estado trabajando, yo lo comenté en los medios de comunicación. ¿Usted ha estado trabajando para presentar una denuncia contra quién? Ese es el tema. Esto es súper delicado. Que yo le diga, voy a presentar un juicio político o una denuncia de juicio político contra fulano de tal, eso sería incorrecto. Porque yo le estoy advirtiendo a esta persona para que se vaya del país. Pero sí está hoy usted revelándole, y está claro que usted está trabajando para presentar una denuncia sobre juicio político para una persona determinada. Estoy trabajando y el trabajo es ese, establecer específicamente la denuncia, que se pueda aprobar la denuncia y que los diputados de las diferentes bancadas quieran acompañar ese proyecto. ¿Y cuándo lo van a presentar? Aunque no nos dé nombre. No, yo sí pretendo... ¿Esta semana? Yo sí pretendo esta semana presentar un proyecto. Muy bien, bueno, vamos a la pausa. Ya regresamos aquí en Al Banquillo. A través de TSI. Va a haber juicio político esta semana. A lo mejor tendremos jornadas muy largas y hasta insurrección legislativa. ¿Cómo pasan todos esos acontecimientos? Sara, muchas mujeres se involucran, otras damas veo que se apartan y deja que sea el forcejeo entre varones. Sabemos qué es lo que pasa, como dice el abogado Francis, entre políticos. Una cosa es lo que vemos, lo que registramos con imágenes y audio, pero otra es la realidad tras bambalinas. ¿Cómo están las relaciones de los diputados para este caso, a sabiendas de la postura nacionalista, liberal, libre, democristiana y PINU? Bueno, para nadie es desconocido cómo ha sido el actuar de la bancada de Libertad y Refundación los 4 años anteriores. Fue caótico prácticamente el estar en el Congreso Nacional. Actualmente, pues obviamente ellos se han declarado una bancada de oposición y se van a oponer a todo lo que se presente en el Pleno del Congreso Nacional, excepto aquellas cuestiones que ellos sientan que políticamente les pueden afectar. Y es por eso que ustedes han visto que de una u otra forma han apoyado algunos proyectos que se han presentado en el Congreso para no quedar ellos políticamente expuestos como los malos de la película. O sea que esta semana va a haber empujones, entonces, va a haber pitos. Obviamente ellos están en oposición de que se le pueda llamar a un juicio político a Marlon Ochoa, y obviamente esta semana van a ir preparados con todo para empezar a armar la insubordinación que han estado pues armando en el Congreso Nacional. La verdad es que el tema de ese desorden y ese pleito solo se da prácticamente en el momento de la sesión, porque una vez que ya salimos de ahí del Congreso Nacional, pues cada quien toma su rumbo, cada quien o se va al comedor y no hay ningún tipo de agresiones, por así decirlo, ¿verdad? Tratamos
al menos en mi caso, tratamos de que todo siga en marcha, ¿verdad? Es incómodo, obviamente, porque hay forcejeos, hay insultos verbales, hay empujones, hay golpes, hay jalones de pelo, machucones, hay de todo, y obviamente uno se molesta, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le ha pasado en esta ahorita novedosa actividad legislativa? Perder los zapatos, quedar descalza en el hemiciclo legislativo. ¿Ya le pasó? Sí, no, ya me pasó. El primer día que hubo desorden en el Congreso terminé descalza, ¿vale? Que andaba unos tenis en el carro. ¿Y eran de buena marca? No, patito. No, y eso. No, porque incluso se puede pensar a que lo llevaron para venderlo. No. Y de hecho no fui la única, le voy a decir. Incluso vi otra colega congresista de precisamente de Libertad y Refundación que también había perdido los zapatos en el Congreso, ¿verdad? Entonces, es parte de la misma insurrección que ellos van a hacer, lo van a hacer siempre. En este caso, ahorita que se está promoviendo presentar la denuncia de juicio político en contra de Marlon Ochoa, obviamente se van a oponer, no van a querer, ¿verdad? Pero ni modo, pues, o sea, si existe una denuncia, tenemos que darle trámite como Congreso y tendrá que proceder, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que irnos acostumbrando a eso. Estamos tratando de que este Congreso sea en orden, de que este Congreso se pueda hablar, se pueda proponer, se pueda discutir. Sin embargo, hay momentos que ese orden se pierde. ¿Qué diferencia hay cuando se entra a estas discusiones polémicas entre el actual Congreso y el pasado? Usted que estuvo en ambos, abogado. Bueno, el Congreso pasado fue un desastre. El Congreso pasado, del cual fui parte, porque era diputado, fue una vergüenza para el país. Esa es la realidad. El Congreso hizo que el país retrocediera 10 o 20 años para empezar, porque era un Congreso completamente ilegal. Y esa ilegalidad de ese Congreso, eso tampoco va a quedar en la impunidad. O sea, me da a entender que pueden venir acciones o requerimientos, no juicios políticos directos, claro, por la actuación del pasado Parlamento. Es que ese fue un golpe de Estado, fue un golpe al poder legislativo. Y quien presidió ese Congreso era ilegal. Y la Junta Directiva, que asumió con 44 votos, cometieron una ilegalidad y le dieron un golpe de Estado a Honduras. Y eso es un hecho, eso es una realidad. Eso es un hecho que se va a probar en los tribunales. Es una realidad. Y eso le causó un daño tremendo a Honduras. Y esa fue una ilegalidad, una de tantas. Porque nadie puede negar que lo que hizo la expresidenta Xiomara Castro al imponer a Luis Redondo como presidente del Congreso fue una injerencia de un poder en otro. Y eso también va a traer responsabilidad penal. Y eso no prescribe porque le dieron un golpe de Estado al Congreso. Nosotros lo advertimos, nosotros lo dijimos y la gente lo sabía. Pero bueno, aparte de eso, un Congreso donde no se daba la palabra, donde no había respeto, ni por la moralidad ni por la legalidad. Un Congreso en donde cualquier diputado que quería aportar un término jurídico no podía. En donde si establecíamos como diputados una ley, se decía que no, que esa ley no importaba, que ahí lo que el Congreso dijera, eso era. A la brava. Todo fue a las patadas y a la brava. Y ese fue el sistema que utilizó ese gobierno. Todo fue a las patadas, a la brava y porque podían. Y les pasó la factura de que el pueblo no votó por ellos. Eso es lo que está pasando ahora en el Congreso. Cuando hay una decisión política de votar de determinada manera, por más que un par de diputados hagan pataleo, eso no va a cambiar la determinación de los demás diputados. Con ese pataleo no van a convencer a nadie. Y simple y sencillamente lo que terminan de hacer es que el pueblo mira, que siguen con esa actitud y con esa idea de que todo lo quieren a la brava y a las patadas. Y ojo, la mayor parte de diputados de Libre son mis amigos. A la mayor parte de diputados de Libre yo los conozco y los considero amigos. Y nos llevamos muy bien, nos frecuentamos. ¿Y qué dicen internamente de todo esto? Bueno, son mis amigos, yo quisiera respetar esa intimidad como amigos, pero sí le puedo decir, ellos hacen estos pataleos y ese tipo de cosas porque tienen un público, un sector de votantes que los quiere ver, al que le gusta el desorden, que le gusta el pataleo, que le gusta la rebeldía.
¿Qué consiguen con eso? Nada. Ahora, perdón, ellos quieren mantener una narrativa también en la población de que ellos son la oposición, de que ellos son los que están defendiendo al pueblo y que esos pataleos es parte, o sea, también es parte del show, porque le voy a decir, y se nota en el hemiciclo, a algunos hasta les da pena meterse a ese relajo. Claro. Algunos de usted los va a ver por allá que... Y son amigos míos. Sí. Yo les tengo un alto aprecio. Ahí en esa bancada hay muy buenos diputados de Libre. Solo quiero cerrar esta comparecencia de hoy con un punto. El caso de la reunión de mañana a la Secretaría, usted secretario de la Cámara, va a llegar la propuesta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ya internamente seleccionaron como presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado Wagner Vallecillo. El Pleno mañana lo ratifica con mayoría calificada y él asume la titularidad como primos inter pares de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿fue correcto el procedimiento de la salida de la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando? Porque se ha generado mucha polémica, que debió renunciar ante el Pleno de Magistrados y luego ante el Congreso. ¿Cómo procede el hecho? Abogado Cabrera, abogada Estrada. Bueno, si me lo permite, yo tengo ahí dos respuestas y yo espero que las podamos debatir con la abogada. Respuesta jurídica es que quien eligió a los magistrados y a la presidenta de la Corte fue el Pleno de Diputados. Entonces la denuncia se presenta ante la autoridad que lo eligió, que fue el Congreso de la República. Ahí se presenta la renuncia. Si usted es contratado, por decir algo, en la ANE, usted presenta su renuncia en la ANE, no la presenta en el SANA, no la presenta en la municipalidad, no la presenta en la Corte, es en la ANE, es ante la autoridad que a usted lo invistió como funcionario. Y en este caso es el Pleno de Diputados. Entonces, esa es la respuesta jurídica, es lo que manda la Constitución de la República. Y le voy a dar ahora la respuesta política, que es la que más me gusta, fíjese. Porque los que alegan que dicen que no se hizo correcto son en su mayoría gente de Libre. Y yo los entiendo porque ellos tienen que hacer su recurso de pataleo. Y les repito, yo tengo una alta estima por la gente de Libre. Pero mire que cuando se ratificó la renuncia de la magistrada Raquel a la presidencia y se ratifica al magistrado Wagner como presidente de la Corte, votaron por unanimidad. O sea, votaron los magistrados liberales, de Libre y nacionalistas. No pusieron objeción. O sea que están de acuerdo. Los que supuestamente deberían de estar en contra porque se supone que se hizo algo malo, dicen que no, que eso está bien. Entonces, si los magistrados, que son los que saben de la ley, si los magistrados de Libre votaron a favor de eso que está correcto, ¿por qué va a venir otro a decir de que no, que fue incorrecto? Así es, totalmente de acuerdo con el abogado Cabrera. De hecho, los magistrados que nos nombra, que nos elige el Congreso Nacional. Pero ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el trámite que procede? Estamos en un interinato con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta de presidente de la Corte Suprema de Justicia sale del Pleno de Magistrados de la Corte, valga la redundancia, y como Congreso, de esos magistrados que ya elegimos como Congreso, vamos ahora a ratificar la presidencia, que es lo que se va a presentar en estos próximos días, y esperamos que sea mañana, probablemente que ya se presente y que ya llegue a la Secretaría del Congreso Nacional para que lo ratifiquemos en la sesión. Y aún más de eso, mire, los que dicen de que fue incorrecto y que son de Libre, lo que hacen es ofender a la abogada y magistrada Raquel Obando, porque la magistrada fue la que ella envió la renuncia al Congreso. Le están diciendo que desconocen. O sea, le están diciendo, magistrado, usted no sabe la ley. Saben. La están ofendiendo como mujer, como dama y como profesional de derecho. Y no, ella lo hizo correctamente dentro del marco jurídico. Muy bien, gracias. El abogado Francis Cabrera, la abogada Sara Estrada Zavala, y nos acompañó en principio aquí en Al Banquillo el también congresista Marcos Mirense. Por su sintonía, muchas gracias.